Niñita tras una revelación chocante sobre la novia en la boda de su padre millonario. Él llama. Marta despertó antes que el sol, como cada día. Su alarma apenas sonó y ya estaba en la cocina con el mandil puesto preparando el desayuno de la pequeña Lucía. Era una mujer de rostro cansado, pero mirada firme, acostumbrada a vivir para los demás. Llevaba 4 años trabajando como niñera en la casa de los Rivas desde que la señora falleció y se había convertido en algo más que una empleada. Era casi una abuela para la niña, aunque su contrato decía niñera, en la práctica era madre, enfermera, confidente y muchas veces la única voz que Lucía escuchaba con cariño. Mientras batía los huevos, pensaba en lo rápido que pasaba el tiempo. No tenía lujos ni grandes planes. Su mundo era sencillo: trabajar, ahorrar y mandar algo de dinero a su hermana enferma en Veracruz. Nunca se quejaba, pero últimamente algo la inquietaba. Había notado que la sonrisa de Lucía se desdibujaba cada vez que Renata estaba cerca y eso, por alguna razón, le daba escalofríos. En el otro extremo de la ciudad, Esteban Rivas se ajustaba la corbata frente a un espejo de cuerpo entero en su enorme penthouse. Todo a su alrededor brillaba. Los muebles, el piso de mármol, las ventanas gigantes con vista al cielo gris. Era un hombre que no estaba acostumbrado a perder. A sus 38 años era dueño de una de las constructoras más importantes del país. Pero, mesmo rodeado de éxito, había una sombra en sus ojos. Desde la muerte de su esposa hacía 2 años, Esteban se sumergió en el trabajo como una forma de no pensar. Luchó mucho para no derrumbarse y ahora sentía que por fin tenía una nueva oportunidad. Renata era joven, atractiva y parecía interesada en él más allá de su dinero. Al menos eso quería creer. Ella también despertó temprano esa mañana, aunque no por necesidad, sino por costumbre. Desayunó un café con leche de almendra en su terraza mientras respondía comentarios en su última foto de Instagram. Lista para un nuevo comienzo, había escrito en la descripción. Sonriente, elegante, perfecta. Eso era lo que mostraba al mundo. Por dentro todo era cálculo. Cada movimiento medido, cada sonrisa ensayada. La diferencia entre Marta y Renata era tan clara como el cielo y la tierra. Marta usaba el transporte público, cargaba su bolso viejo lleno de remedios y listas de compras y llegaba agotada pero firme. Renata, en cambio, llegaba en auto con chofer, siempre con ropa de marca y una historia lista para encantar. Y mientras Marta se desvivía por el bienestar de Lucía, Renata apenas disimulaba su incomodidad cuando la niña pedía atención. Esa mañana Renata llegó a la casa con un ramo de flores blancas. Dijo que era para decorar la sala antes del ensayo de la boda. Saludó a Esteban con un beso fugaz y a Lucía con un gesto forzado. Marta lo notó desde la cocina. A pesar de las apariencias, esa mujer no le inspiraba confianza. Lucía, con sus rizos rubios y su vestido de colores, se acercó en silencio a Marta y le susurró: «Marta, ¿por qué la señorita Renata me mira feo cuando papá no ve?». Marta sintió un nudo en la garganta, se agachó y la abrazó. «No te preocupes, mi amor, yo siempre estoy contigo». Más tarde, mientras todos se ocupaban con los preparativos, Marta entró al cuarto de Renata para dejar unas sábanas limpias y ahí, junto al closet entreabierto, vio algo que la hizo detenerse. Un sobre marrón casi escondido entre la ropa. No era de su incumbencia, pensó, pero algo en su estómago le dijo que debía prestar atención. No lo tocó, solo memorizó dónde estaba. Ese mismo día, por la tarde, Lucía jugaba con sus muñecas en la sala mientras Renata revisaba algo en su celular. La pantalla estaba iluminada. Lucía, curiosa, se acercó sin ser notada y en segundos lo vio. Una foto de Renata abrazando a un hombre desconocido. No era su papá, estaban besándose. La niña retrocedió confundida. No sabía cómo explicarlo,
pero su instinto le gritaba que algo andaba mal. Fue corriendo con Marta. Vi a la señorita Renata besando a otro señor en su teléfono. Marta sintió un escalofrío. Ya no era una sospecha, era una señal. Esa mujer escondía algo y ahora estaba a punto de convertirse en la esposa del hombre que confiaba ciegamente en ella. Algo tenía que hacer, pero aún no sabía qué. Lo único claro era que en esa casa la verdad estaba a punto de estallar. La mañana siguiente comenzó con una calma extraña. Marta preparaba el desayuno con movimientos más lentos, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Y lo estaba, no dejaba de pensar en la foto que Lucía había visto. No era normal que una niña inventara algo tan específico. Y ella había visto ese sobre en el closet. Todo le decía que había algo más detrás de la sonrisa perfecta de Renata. Mientras tanto, en el comedor, Renata tomaba su café sin azúcar y respondía mensajes en su celular como si nada pasara. Esteban bajó minutos después, elegante como siempre, saludó con un beso en la mejilla a su prometida y acarició la cabeza de Lucía, sin darse cuenta de que la niña ni siquiera lo miró. ¿Lista para el ensayo de la boda?, preguntó él. Más que lista, respondió Renata con una sonrisa dulce que no alcanzaba sus ojos. Marta se acercó con la charola del desayuno, pero su mirada estaba fija en Renata. Quería entender qué estaba tramando esa mujer, por qué tanto secreto, por qué un sobre escondido y fotos con otro hombre. Más tarde, mientras Esteban salía para una reunión rápida y Renata se encerraba en su cuarto para una videollamada, Marta aprovechó. Con cuidado, entró en la habitación y fue directo al closet. El sobre seguía allí, dudó unos segundos, luego lo tomó y lo abrió. Su corazón se aceleró. Dentro había una serie de documentos, una identificación con otro nombre, Natalia Herrera. Copias de contratos de matrimonio anteriores y extractos bancarios con movimientos sospechosos. También había fotos impresas varias de Renata abrazando a distintos hombres mayores. En todas sonreía, en una de ellas incluso llevaba vestido de novia. Marta sintió un sudor frío bajarle por la espalda. Aquello no era solo una infidelidad, era un patrón, una trampa repetida. Guardó todo en el mismo sobre, lo cerró como estaba y lo volvió a colocar exactamente en su lugar. Salió del cuarto sin hacer ruido, con el corazón golpeándole el pecho. En la cocina, Lucía dibujaba en su libreta mientras Marta la observaba desde la barra. ¿Te sientes bien, mi amor?, preguntó la niñera tratando de sonar tranquila. Lucía asintió, pero luego bajó la voz. ¿Tú crees que mi papá se va a poner triste si le digo lo que vi? Marta se agachó a su altura y le tomó las manos. Tu papá te ama, Lucía, pero a veces los adultos no ven lo que los niños sí pueden ver. Tú hiciste bien en decirme, ahora yo me encargo. Sí, Lucía asintió con una mezcla de alivio y miedo. Esa noche, cuando Esteban regresó, Marta pidió hablar con él en privado. Esteban, agotado, accedió. ¿Qué pasa, Marta? ¿Todo bien con Lucía? Sí, pero necesito decirle algo importante, dijo ella con firmeza. Tiene que ver con Renata. Esteban frunció el ceño. Si esto es otra vez por los celos de Lucía, no, señor, esto es serio. Vi documentos, fotos, y Lucía vio algo más en su celular. Yo tengo pruebas, pero antes de entregarlas a alguien más, quería decírselo a usted. Esteban se quedó en silencio. Lo miraba todo con escepticismo, como si le hablara un extraño. ¿Estás diciendo que Renata me engaña? Estoy diciendo que esa mujer no es quien dice ser. Esteban suspiró frustrado. ¿Sabes qué, Marta? Quizás estás exagerando. Estoy cansado y esta boda me tiene abrumado. No quiero más dramas. Marta lo miró con decepción. Sabía que no sería fácil abrirle los ojos, pero no pensó que se negaría a ver la verdad. Entonces haré lo que tenga que hacer, dijo ella con voz baja decidida. Y esa misma noche llamó a un viejo amigo suyo,
un agente retirado de la policía. Le explicó todo y acordaron verse al día siguiente con las pruebas. Marta ya no podía esperar. Alguien tenía que proteger a esa niña, aunque su padre no quisiera verlo. La mañana siguiente amaneció nublada como si el cielo también presintiera que algo estaba por estallar. Marta salió temprano con el sobre escondido en su bolso de tela rumbo a una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Allí la esperaba Julián, su amigo de la juventud y ahora investigador privado, que alguna vez fue parte de la policía. Hace años que no nos veíamos, dijo él al verla llegar. Pero por tu cara, esto no es una visita social. No lo es, respondió ella sentándose rápidamente. Julián, necesito que veas esto. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero esto no está bien. Sacó el sobre y lo deslizó por la mesa. Julián lo abrió con calma y a medida que revisaba los documentos, sus ojos iban cambiando de expresión, de indiferencia a preocupación, luego a algo que se parecía mucho al enojo. ¿Sabías que este nombre, Natalia Herrera, aparece vinculado a 2 denuncias de fraude sentimental en Querétaro y en San Luis? Usaba un esquema casi igual. Se casaba, ganaba poder legal sobre las finanzas, y luego desaparecía con el dinero. Marta asintió en silencio y el hombre con el que se va a casar ahora, Esteban Rivas, dueño de GR Constructora, viudo y tiene una niña pequeña. Julián se quedó pensativo, tomó su celular y comenzó a hacer algunas llamadas rápidas hablando en voz baja. Marta lo observaba inquieta. Mira, esto no es suficiente para arrestarla, pero sí para abrir una investigación formal. Si me autorizas, voy a entregar una copia de esto a la unidad de delitos patrimoniales, pero necesito más pruebas. ¿Algo reciente? Marta dudó un segundo y luego recordó el celular. Lucía, la niña, vio imágenes en el teléfono de Renata, de ella besando a otro hombre. Fue así como empezamos a sospechar. ¿Pudiste ver tú esas imágenes? Sí. Logré copiarlas en un USB. Está aquí, dijo sacándolo del fondo del bolso. Julián lo conectó a su laptop y al ver las fotos soltó un silbido bajo. Esto es más que suficiente para ponerla bajo vigilancia. Haré lo posible para que al menos esté fichada antes del día de la boda. Pero tú, Marta, ten mucho cuidado. Este tipo de mujeres no se detienen, sienten que alguien las va a desenmascarar. Marta asintió. Su rostro estaba tenso, pero decidido. No me importa. Lo que me importa es Lucía. Esa niña no merece vivir con alguien que finge quererla. Horas después de regreso en la casa, todo parecía igual. Renata reía en la sala mientras decoraban algunas cosas para la recepción. Esteban al teléfono hablando de la lista de invitados. Lucía jugaba en silencio en un rincón, pero Marta sentía que una bomba estaba a punto de estallar. Esa tarde, Renata se acercó a Marta por primera vez en días. He notado que estás rara, dijo en voz baja con una sonrisa forzada. ¿Algo que quieras decirme? Marta la miró directamente a los ojos, solo que estoy observando nada más. Renata entrecerró los ojos, como si entendiera que Marta ya sabía demasiado. Esa noche, después de acostar a Lucía, Marta recibió un mensaje de Julián. Se abre expediente. Policía observará discretamente. Día de la boda es clave. Prepárate. Al leerlo, Marta sintió un peso en el pecho. Estaba haciendo lo correcto, pero también sabía que el camino hasta la verdad no sería fácil y que cuando todo saliera a la luz, ya no habría vuelta atrás para ninguno. El gran día había llegado. Desde temprano, la casa de los Rivas se llenó de flores blancas, mozos corriendo de un lado a otro, decoradores ajustando detalles y músicos probando sus instrumentos. Todo era impecable, cada rincón brillaba con elegancia, como si nada pudiera salir mal. Renata caminaba por la casa como una reina vestida con una bata de seda blanca y una copa de champaña en la mano. Sonreía para las cámaras del fotógrafo que documentaba cada momento de los preparativos.
Parecía una novia feliz, pero bajo esa fachada perfecta, algo en su mirada delataba atención. Marta, en cambio, se movía en silencio como una sombra. Se aseguraba de que Lucía estuviera bien alimentada, tranquila y lejos del bullicio. La niña llevaba un vestido rosa pálido y un moño blanco en el cabello. Se veía hermosa, pero no sonreía. «¿Puedo no ir a la boda?», le susurró a Marta mientras jugaban en su cuarto. «Ay, chiquita, no podemos evitarlo, pero tú no estás sola», respondió Marta acariciándole el cabello. Mientras tanto, Esteban terminaba de ajustarse el saco frente al espejo. Tenía el rostro serio, más que de costumbre. Recordaba las palabras de Marta y no podía sacárselas de la cabeza. Había querido ignorarlas, había insistido en seguir adelante con la boda, pero algo dentro de él, una duda, empezaba a hacer ruido. Tocaron la puerta. Era Marta. «Perdón, señor Esteban, solo quería decirle que pase lo que pase hoy, recuerde escuchar a su hija. Los niños a veces ven lo que nosotros no queremos ver». Esteban la miró sin responder, solo asintió con un leve movimiento de cabeza. La ceremonia se celebraría en el enorme jardín de la mansión. Las sillas estaban alineadas con perfección. Los invitados comenzaban a llegar y todo parecía listo para una boda de revista. Lucía fue llevada al frente con una canasta de pétalos, aunque caminaba con desgano, aferrada a la mano de Marta. Julián, el investigador, se encontraba entre los invitados, mezclado entre el público con una sonrisa discreta. Iba vestido como uno más, pero observaba cada movimiento de Renata con atención. La música comenzó a sonar. Todos se pusieron de pie. Renata apareció al fondo caminando lentamente por el pasillo, vestida de blanco, radiante y segura. Esteban la esperaba al frente con las manos entrelazadas, pero la duda clavada en el pecho. Marta se mantenía cerca de Lucía, observando. Todo iba a suceder muy rápido. Cuando el juez empezó a leer los votos, Lucía se soltó de la mano de Marta. Caminó despacio hacia su padre con el rostro serio. Nadie entendía lo que pasaba. Renata frunció el ceño. Esteban se agachó para hablar con su hija, pero no alcanzó. Lucía alzó la voz clara, firme y directa. «Papá, no te cases con ella. Vi cómo besaba a otro señor en su teléfono. No es buena». Un murmullo recorrió el lugar. Varios invitados comenzaron a susurrar. El juez se detuvo. Esteban, congelado, miró a su hija, luego a Renata. El silencio era absoluto. Renata intentó acercarse. «Esteban, por favor, es solo una niña». Pero Marta ya estaba entregando un pequeño USB al oficial vestido de civil que acompañaba a Julián. Este asintió y en segundos se acercó al altar con autoridad. «Señorita Renata Salcedo o Natalia Herrera tiene que acompañarnos. Está siendo investigada por fraude y suplantación de identidad». El caos estalló. Renata gritó. Trató de negar todo, pero ya nadie la escuchaba. Los fotógrafos bajaron las cámaras, los invitados se alejaron incómodos y Esteban solo pudo mirar a su hija todavía de rodillas con lágrimas en los ojos. Ese día no hubo boda, pero sí hubo verdad. Y aunque dolía, era mejor que vivir en una mentira. La casa, que horas antes estaba llena de flores, música y risas falsas, ahora era puro silencio. Renata había sido escoltada por la policía mientras gritaba que todo era un malentendido, que la estaban confundiendo, pero ya nadie le creía, ni siquiera Esteban. Después de la detención, los invitados se marcharon en silencio, algunos por vergüenza, otros por puro morbo. Las sillas quedaron vacías, las mesas sin usar y el altar desmontado a medias. Lo que debía ser el día más feliz de Esteban se había convertido en su peor humillación pública. Esteban sentado solo en su estudio con la chaqueta del traje tirada en el suelo y los ojos fijos en el vacío. No había encendido la luz, solo pensaba en una cosa. ¿Cómo había sido tan ciego?
La puerta se entreabrió con cuidado. Era Marta. ¿Quiere que le prepare algo de cenar? Preguntó con voz suave. Él negó con la cabeza sin mirarla. Marta, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Ella se acercó despacio y se sentó frente a él. Porque usted quería volver a creer en algo. Y ella era experta en mostrar justo lo que usted necesitaba ver. Pero mi hija tragó saliva. Lucía me advirtió varias veces y yo no la escuché. Marta lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Lucía no va a recordarlo como una traición, señor. Solo necesita que ahora sí la escuche, que le dé la seguridad de que ya no tiene que defenderse sola. Esteban cerró los ojos por unos segundos. Todo le dolía, el orgullo, la imagen pública, el corazón. Pero lo que más le dolía era haber puesto a su hija en peligro emocional sin querer. Lucía, mientras tanto, estaba en su habitación abrazando a su peluche favorito. Había escuchado parte de la discusión. Sabía que su papá estaba triste y aunque no lo entendía todo, sentía culpa. Pensaba que quizás se había equivocado al hablar delante de todos. Cuando Esteban entró a su cuarto, la encontró despierta con los ojos abiertos y húmedos. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó en voz baja. Lucía asintió sin decir nada. Esteban se sentó a su lado y la abrazó fuerte. Perdóname, hijita, perdóname por no creerte antes. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó ella con voz temblorosa. No, mi amor, estoy orgulloso de ti. Fuiste muy valiente, me salvaste. Lucía escondió el rostro en su pecho buscando consuelo. Esteban cerró los ojos y la apretó aún más fuerte. En ese momento entendió que no necesitaba demostrar nada a nadie ni llenar vacíos con amores a medias. Tenía a Lucía y eso bastaba. Pasaron los días y los medios comenzaron a difundir la noticia. Estafadora detenida en pleno altar. Renata Salcedo, también conocida como Natalia Herrera, enfrentará cargos por fraude. La opinión pública era un circo. Algunos se burlaban, otros sentían pena, pero Esteban no daba entrevistas. Cerró todo contacto con el exterior y se enfocó solo en una cosa: recomponer su relación con su hija. Marta siguió a su lado como siempre, sin pedir nada a cambio. Le preparaba tés, cuidaba de Lucía y evitaba que la casa se sintiera tan vacía. A veces Esteban la miraba en silencio y pensaba que nunca había valorado suficiente su lealtad. Una tarde, mientras recogían las cosas que habían quedado de la boda fallida, Esteban dijo en voz baja: ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Marta? ¿Qué, señor? Que yo quería creer en un cuento y fue mi hija la única que me trajo de vuelta a la realidad. Marta lo miró con ternura. A veces los cuentos son bonitos, pero las verdades, aunque duelan, nos hacen más fuertes. Y por primera vez en mucho tiempo, Esteban sonrió. No era una sonrisa amplia, pero sí verdadera. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. La casa, antes llena de asistentes, decoradores y ruido constante, se volvió un refugio discreto donde todo avanzaba más despacio. Marta mantenía la rutina con paciencia y Lucía comenzaba a recuperar su risa, aunque aún había días en los que se refugiaba en el silencio. Esteban había cancelado sus reuniones delegando la mayoría de sus responsabilidades a sus socios. Se dedicaba por completo a estar presente. Por primera vez en años llevaba a Lucía al parque sin prisa, le preparaba el desayuno con torpeza y le leía cuentos antes de dormir. Una tarde, al regresar del parque, la niña le preguntó: ¿Ya no va a venir la señora Renata? Esteban se detuvo antes de abrir la puerta. No, hijita, no va a volver. Está enojado con ella. Pensó en responder que sí, pero se agachó frente a ella y dijo con sinceridad: Estoy triste porque me mintió, pero también estoy agradecido contigo por decir la verdad, aunque fue difícil. Lucía asintió y lo abrazó. No hizo más preguntas. Por dentro, Esteban aún lidiaba con la culpa. Le costaba perdonarse por no haber escuchado a su hija,
por haber estado tan ciego. La figura de Renata, perfecta por fuera, pero vacía por dentro, lo perseguía en pensamientos nocturnos. ¿Cuántas veces había ignorado señales? ¿Cuántas veces priorizó su necesidad de no estar solo por encima del bienestar emocional de Lucía? Una noche, mientras Marta guardaba los juguetes en la sala, Esteban se acercó con una taza de té. No sé si te lo he dicho, pero gracias, Marta. Ella lo miró sorprendida. Gracias. ¿Por qué? Por cuidar de Lucía, por abrirme los ojos, por no rendirte, ni siquiera cuando yo no quería escuchar. Marta dejó lo que tenía en las manos y se sentó. Yo no hice nada extraordinario, señor. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. No, interrumpió él. Tú hiciste más que eso. Tú estuviste cuando todo se desmoronaba y eso vale más de lo que imaginas. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, mirando el jardín por la ventana. Afuera el viento movía las flores que habían sobrevivido al fallido intento de boda. ¿Y cómo está Lucía?, preguntó Marta. Mejor, aunque creo que aún le cuesta confiar. A veces se sobresalta cuando suena el timbre, como si temiera que Renata pudiera volver. Marta suspiró. Las heridas de los niños no siempre se ven, pero ahí están. Lo importante es que ahora ella sabe que tiene voz. Y que su papá está dispuesto a escuchar. Esteban asintió. No dijo nada más, pero en su mirada había una decisión silenciosa. No volvería a cometer el mismo error. Unos días después recibió una llamada del abogado. La investigación sobre Renata o Natalia avanzaba. Habían encontrado registros de otros 3 matrimonios fraudulentos, todos con el mismo patrón. Hombres viudos con hijos pequeños, cuentas bancarias compartidas y desapariciones repentinas de dinero. ¿Y qué va a pasar con ella?, preguntó Esteban. Si se confirma todo, enfrentará varios años de cárcel, respondió el abogado. ¿Desea presentar cargos usted también? Esteban dudó, no por compasión, sino por cansancio. Sí, pero no por mí, por mi hija. Colgó el teléfono, se asomó al pasillo y vio a Lucía dibujando con lápices de colores, concentrada. Caminó hacia ella, se sentó a su lado sin decir palabra y comenzó a colorear con ella línea por línea. No necesitaban hablar, solo estar juntos. Y eso pensó, ya era un nuevo comienzo. Era domingo y el sol entraba tímidamente por las ventanas del comedor. Lucía jugaba con bloques de madera mientras Marta servía el desayuno. Esteban, aún en pijama, hojeaba el periódico, pero no leía realmente. Su mente seguía en otra parte. Hoy, hace exactamente un mes desde la boda, comentó en voz baja casi para sí mismo. Marta, que llevaba un plato a la mesa, se detuvo un instante. Luego continuó con normalidad. Sí, un mes, aunque a mí me parece que pasó una eternidad. Lucía levantó la vista. Ya no vamos a hacer otra boda, papá. Esteban se quedó congelado unos segundos antes de responder. La pregunta lo tomó por sorpresa. No, mi amor, no por ahora. ¿Por qué? Porque ahora quiero dedicarme solo a ti. Lucía sonrió y siguió jugando. Para ella esa respuesta era suficiente. Después del desayuno, Esteban y Marta limpiaron juntos la cocina. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era una especie de entendimiento. Ambos habían pasado por mucho en poco tiempo y ahora compartían una calma necesaria. ¿Sabes?, dijo él mientras secaba los platos. Nunca imaginé que volvería a sentirme tranquilo. Y aún falta, respondió Marta. La tranquilidad no llega de golpe. Es como el pan, necesita reposo, paciencia, tiempo. Esteban sonrió. Hacía tiempo que nadie le hablaba así. ¿Te has preguntado por qué nunca te fuiste?, preguntó de repente. Quiero decir, podrías haber renunciado hace años o cuando te ignoré, cuando no quise creer lo que decías. Marta dejó el trapo sobre la barra y lo miró con honestidad. Porque Lucía me necesitaba y porque usted, aunque no lo supiera, también.
Esa tarde Esteban llevó a Lucía a una feria pequeña que habían montado en el parque. Comieron algodones de azúcar, subieron a la rueda de la fortuna y ella se rió tanto que por momentos parecía haber olvidado todo. Al regresar ya de noche, la niña dormía en el asiento trasero del coche con la cabeza recostada sobre un peluche. Al llegar a casa, Esteban la cargó con cuidado hasta su cama. La arropó, le dio un beso en la frente y apagó la luz. Luego fue a la sala. Allí estaba Marta cerrando las cortinas. Fue un buen día, dijo ella. Sí, hace mucho que no veía a Lucía tan feliz. Ambos se sentaron en el sillón sin prisa. Afuera, el viento nocturno movía suavemente las ramas de los árboles. Marta, empezó él, he estado pensando en todo lo que pasó, en cómo dejé que alguien entrara a mi vida sin ver realmente quién era, en cómo dejé de escuchar no solo a Lucía, sino a ti. Ella bajó la mirada con modestia. Todos cometemos errores, Esteban. Sí, pero no todos tenemos a alguien que se quede cuando todo se rompe. Hubo un silencio largo, cargado, no incómodo, sino profundo. Esteban respiró hondo. No sé lo que viene después. No sé si estoy listo para nada nuevo, pero sí sé que no quiero seguir viviendo como antes, cerrado, ciego. Marta lo miró sin necesidad de palabras. Con que esté presente, eso basta, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que tal vez, solo tal vez, la vida aún tenía espacio para algo verdadero. No perfecto, pero sí honesto, y eso era mucho más de lo que había tenido en años. Las semanas continuaron. Su curso y la casa de los Rivas empezó a encontrar un nuevo ritmo. Sin la presencia de Renata ni los preparativos constantes de la boda, todo parecía más liviano. Las conversaciones eran más sinceras, los desayunos más largos, las risas más frecuentes. Lucía había retomado sus clases de dibujo con entusiasmo. Esteban la llevaba y recogía él mismo, algo que antes delegaba sin pensar. Mientras tanto, Marta se ocupaba de la casa con la misma dedicación de siempre, pero con un brillo distinto en los ojos, como si por fin pudiera respirar tranquila. Una mañana, mientras Lucía estaba en la escuela, Esteban bajó a desayunar y encontró a Marta en el jardín regando las plantas. Buenos días, saludó él con una sonrisa que ya no le costaba mostrar. Buenos días, señor Esteban. No habíamos quedado que ya no me ibas a decir señor. Ella rió por primera vez en días y su risa fue suave, casi tímida. Cuesta trabajo cambiar los hábitos, pero lo intentaré. Esteban la observó un momento. No solo era la mujer que cuidaba a su hija. Se había convertido en su punto de apoyo más firme, en el espejo que le mostró su peor versión sin juzgarlo, y eso no se olvidaba. ¿Tienes planes para el fin de semana?, preguntó él sin mucha ceremonia. Nada especial. Tal vez visitar a mi hermana el domingo. ¿Te gustaría ir a cenar conmigo el sábado? Marta levantó la vista sorprendida. No lo había visto venir. Una cena de agradecimiento, una cena para compartir, para conversar, para salir un rato del papel que llevamos años actuando. Ella no respondió enseguida. Lo pensó con cuidado, como todo lo que hacía. Finalmente asintió. Está bien, pero nada de restaurantes de lujo. No me haga sentir fuera de lugar. Hecho. Dijo él sonriendo. Yo cocino. Usted, eso sí quiero verlo. El sábado por la noche, Marta se presentó puntual. Llevaba un vestido sencillo, azul marino, y el cabello recogido con una pinza. Esteban la recibió con una camisa sin corbata y un delantal manchado de salsa. ¿Eso es humo?, preguntó ella alarmada. Es parte del ambiente romántico, bromeó él. Cenaron en la terraza bajo un cielo despejado. Hablaron de Lucía, de la vida, de los errores y de las segundas oportunidades. La conversación fluyó sin filtros, como entre dos personas que han compartido silencios largos y miradas cargadas. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó él mientras retiraban los platos.
Muchas veces, respondió Marta con sinceridad, pero algo siempre me detenía. Lucía y también usted. Esteban se quedó en silencio. Luego la miró con una expresión serena. Me gustaría que nos permitiéramos conocernos sin máscaras, sin los roles que nos impusimos. Marta respiró hondo. No era una mujer que se dejara llevar fácilmente, pero sabía cuando algo venía desde un lugar sincero. Paso a paso, Esteban. Si hay algo que aprendí con todo esto, es que lo verdadero no se construye deprisa. Él asintió y en ese momento no hizo falta nada más. No hubo promesas ni palabras grandes, solo dos personas heridas aprendiendo a mirar sin miedo. Y en la puerta, antes de que Marta se fuera, Esteban la detuvo un segundo. Gracias por quedarte, incluso cuando tenía todo para que te fueras. Gracias por empezar a ver, incluso cuando era más fácil cerrar los ojos. La noche cerró con un silencio cómodo. Quizá no era el final de una historia. Era finalmente el comienzo de una nueva. Pasaron algunos meses desde aquella cena sencilla en la terraza. El vínculo entre Esteban y Marta fue creciendo sin urgencias ni promesas vacías. A veces bastaba un café compartido en silencio mientras Lucía dormía o una caminata tranquila hasta la escuela. Todo lo que antes era caótico, ahora encontraba su lugar. Esteban había vuelto poco a poco a la empresa, pero ya no con la misma obsesión por los números. Había delegado más y aprendido a soltar el control. Entendió que el poder no estaba en tenerlo todo, sino en saber a quién tenía a su lado. Lucía, por su parte, florecía, ya no se sobresaltaba con facilidad, ni se aislaba cuando algo la preocupaba. Esteban la escuchaba más y Marta seguía siendo su refugio. Una tarde de domingo, mientras los tres jugaban a las cartas en el jardín, Lucía soltó una pregunta inocente, pero cargada de intención. Marta va a vivir con nosotros para siempre. Marta rió nerviosa sin saber qué decir. Esteban la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. ¿Por qué lo preguntas, hija? Porque cuando Marta no está, la casa se siente más vacía. Marta se quedó callada mirando a la niña. Era cierto, había dejado de ser una empleada más para convertirse en parte del hogar, aunque nadie lo hubiese dicho en voz alta hasta ahora. Esa noche, después de acostar a Lucía, Esteban y Marta se sentaron en la sala con una copa de vino. El ambiente era cálido, pero ambos sabían que algo se estaba gestando. Marta, dijo él suavemente. Lo que Lucía dijo me hizo pensar. Ella bajó la vista, nerviosa. Sé que no fue fácil para ti. Todo lo que pasó con Renata te hizo desconfiar. Y con razón, pero lo que hemos construido en estos meses es diferente. Marta lo miró intentando mantener la compostura. Esteban, no me malinterpretes. Yo te tengo cariño mucho, pero también soy muy consciente de dónde vengo y de lo que esto podría parecer. ¿Te preocupa lo que diga la gente? No me preocupa lo que esto pueda hacerle a Lucía si no es real. Si es solo una etapa, un impulso. Ella ha pasado por demasiado. Esteban se acercó un poco más. Por eso quiero hacer esto bien. Quiero que construyamos algo sin presión, sin nombres, sin etiquetas. Solo tú, yo y Lucía. Poco a poco. Marta dudó por un segundo, pero luego asintió. Sabía que él no era el mismo hombre ciego y orgulloso de meses atrás. Había cambiado. No por ella, por su hija, y eso decía mucho más que cualquier declaración de amor. Los días siguientes fueron tranquilos, pero cargados de una nueva intimidad. No hablaban de ser pareja, pero el lenguaje entre ellos había cambiado. Se cuidaban, se buscaban, se acompañaban y Lucía lo notaba. Un sábado por la mañana, mientras Marta colgaba la ropa en el patio, Lucía se le acercó con una flor arrancada del jardín. Toma, es para ti. Gracias, mi amor. ¿Por qué me la das? Porque eres mi persona favorita. Respondió la niña sin dudar. Marta sintió un nudo en la garganta. Se agachó para abrazarla fuerte con ese abrazo que solo dan las mujeres que saben lo que es quedarse cuando todo tiembla.
En ese momento entendió que su lugar ya no era el cuarto de servicio ni el papel de la niñera silenciosa. Su lugar estaba ahí, en medio de ese pequeño jardín entre un padre que aprendió a escuchar y una niña que por fin se sentía segura. Y eso para Marta era más que suficiente. La vida siguió su curso sin grandes sobresaltos, pero con una paz que ninguno de los tres recordaba haber sentido antes. Las rutinas que antes parecían monótonas, ahora tenían un valor distinto. Preparar el desayuno juntos, llevar a Lucía al colegio, cenar sin distracciones. Todo se volvió parte de una nueva normalidad, que poco a poco los fue uniendo más. Una tarde de martes, mientras Lucía hacía la tarea en la mesa del comedor, Esteban regresó del trabajo con una expresión inusual. Llevaba en la mano un sobre sellado. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Lucía. «Algo importante», respondió él sin más detalles. Se acercó a Marta, que salía de la cocina con una charola de pan recién horneado. «¿Podemos hablar un momento?». Ella asintió y lo siguió hasta el estudio. Cerraron la puerta y por un instante Marta pensó que algo malo había pasado. Esteban notó su preocupación y se apresuró a hablar. «Tranquila, no es nada grave, al contrario», le tendió el sobre. Marta lo abrió lentamente y se encontró con una serie de documentos legales. Lo primero que leyó fue su propio nombre, luego el de Lucía. «¿Qué es esto?». «Es un documento donde autorizo que en caso de que me pase algo, tú quedes como tutora legal de Lucía». Dijo Esteban con voz serena. «No es un testamento ni una obligación, es una forma de reconocer lo que ya eres para ella». Marta sintió que el aire se le cortaba. Miró el papel, luego a él, después de nuevo al papel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esteban, yo no sé qué decir». «No digas nada», respondió él. «No tienes que firmarlo si no quieres».